vamos a encuadrarnos con Radio Gracias Yus, por Canal escuchar la Multimedia. transmisión Yus, Canal Multimedia. Yus, Canal Multimedia de la Facultad de Derecho presenta El género en la cultura con Alma Alonso Nájera. Aprende a darte la mano, camina contigo y junto a ti, protégete y con pasión, respeta tu decisión. Aprende a darte la mano. 19 de noviembre de 2019, estamos en nuestro programa El género en la cultura. Esperamos sus comentarios en el Facebook de Canal Yus Multimedia y también en el Facebook del Género en la Cultura. Acabamos de compartir ya el programa también en la página del Género en la Cultura. Lo pueden ver en cualquiera de las dos. En este programa queremos que quienes nos escuchen desafíen sus creencias, que se atrevan a revisar lo que aprendieron con respecto a las relaciones entre personas, aunque se las hayan enseñado sus más reconocidas autoridades como su familia, es decir, papá, mamá, tíos, tías, abuelas, abuelos, y aunque se las sigan repitiendo amistades, personas del trabajo, el jefe, la jefa y los medios de comunicación que son tan poderosos. Aún así, aunque ustedes estén bombardeadas y bombardeados por todas las personas, ya sea en el ámbito de interacción personal o por los medios de comunicación, yo les invito a que desafíen sus creencias, a que se pregunten, todo esto que he venido oyendo que se repite y se repite y se repite y se repite todo el tiempo, ¿de verdad es cierto? Pero la pregunta más importante me parece a mí es, ¿sí me hace sentir bien? ¿Me hace sentir feliz? Le sigo. No, le cambio. Adelante. Estamos, pues como les decía, en nuestro programa El Género en la Cultura. ¿Cómo vamos a contribuir con el programa de hoy a lograr ese objetivo de desafiar las creencias? Pues hablando sobre la perspectiva de género en materia laboral. Titulé este programa Género y Trabajo. Para ese fin está con nosotras el licenciado José Alfonso Aparicio, que tiene aquí un termo de regalo, quien actualmente labora en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de cariño INAI. Es candidato a maestro en la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor en la asignatura de Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo de la misma universidad. Ha sido proyectista de acceso a la información dentro de la ponencia de la comisionada María Patricia Cursain Villalobos, así como jefe del Departamento de Autorregulación del Sector Privado dentro del INAI, asistente de investigación en el área de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Igualmente se desempeñó como abogado junior en el despacho Aparicio Abogados, Servicios Legales Profesionales. Cuenta con diversos cursos de posgrado o especialización nacionales y extranjeros en materia laboral y de derechos humanos. Ha publicado en revistas científicas y arbitradas nacionales y extranjeras, así como participado en obras colectivas, todas relativas a derecho laboral, y participado como ponente en diferentes foros. Es secretario técnico de la sección de Jóvenes Juristas de México, embrión de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, vocal de la Revista Latinoamericana de Derecho Social, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y director de la revista digital Derecho de Réplica. Bienvenido, José Alfonso Aparicio. Muchas gracias, maestra Alma Alonso Nájera. Primero que nada, una disculpa porque el tráfico en esta ciudad es caótico. Es un horror, cierto, e impredecible. Siempre está pesadísimo y luego se pone más. Así es. Yo quiero agradecerle mucho la invitación. Debo decirles que yo un tiempo fui conductor en estas mismas cabinas hace algunos años. ¿Ah, sí? ¿En qué programa? En un programa que se llamaba... se me fue ahora. Maestro Alanís lo debe recordar. Algo que tiene que ver con visión o ver o... Ahora recuerdo con un muy buen amigo. Se me fue ahora con
con las Pues, prisas. respira profundo, estamos aquí, nadie nos escucha ni nos ve, así es que no hay problema, todo está tranquilo. A ver, maestro Alaní, ¿se acuerda? No, parece Iba a, que... decir, iba a decir derecho a debate, pero ese es el programa del maestro Diego Guerrero, ¿no? Ajá. Universitarios al aire. Ah, Y era un universitarios. programa justamente de estudiantes de Derecho, Ah, qué cuando bien. yo estudiaba aquí la licenciatura. Ajá. Ah, Entonces, pues, bueno, y doblemente agradecido porque, pues, mi convicción de laboralista, que vimos aquí en el currículum, muchas sí, gracias, totalmente. siempre ha ido, digamos, ha tenido una cercanía, pero no un estudio profundo de estos temas de género. Me siento con una deuda profesional con este tema, Ajá. porque incluso la tutora, quien me ha, por decirlo de alguna manera, apoyado académicamente, que es la doctora Cursain, Ajá. es una reconocida laboralista, pero que se ha Así dedicado es. a temas de género también. También, por Entonces, supuesto. creo que parece a veces un tema desdeñado por los laboralistas, pero pues que debe estar muy presente y que cada vez se hace, queramos o no, más presente, no solo por las protestas, sino hasta por la propia legislación internacional que va empujando a México a pronunciarse enérgicamente de estos temas. Pues sí, primero es una deuda histórica con las personas, porque la materia de género no es cosa de mujeres, como mucha gente cree, es una cuestión de cómo nos educa la sociedad patriarcal tanto a los hombres como a las mujeres y nos encierra en cajitas y en jaulas donde dicen que tú tienes que ser fuerte, decidido, valiente, mantener a toda la familia, no nos importa cómo le hagas. El proveedor. Tienes que ser proveedor, tienes que ser el líder, tienes que saber de todo. Y me imagino que es una carga horrible tener sobre los hombros esta responsabilidad de saber siempre, de tener siempre dinero, etcétera. Y claro, a las mujeres también nos impone unas cargas tremendas del cuidado de niñas, niños, de la casa, lo doméstico, la comida, la sumisión, etcétera. Y en realidad de eso se trata el género, de las cargas que tenemos. La perspectiva de género lo que nos ayuda es a ver estas cuestiones y a decir, pues están influyendo en las relaciones entre personas, porque, y ya para entrar al tema de la materia laboral, que pues tiene muchísimo de qué ver con relación al género, encontramos que las mujeres no hemos podido estar en la cuestión laboral por muchos años, primero porque había legislaciones que específicamente prohibían que las mujeres trabajaran. No es que quieras o no quieras, es que estaba prohibido en la ley que trabajaras. Después toda la enseñanza de la sociedad de decir, no, pues tú eres mujer, tienes que estar en tu casa cuidando a tus hijas e hijos, atendiendo a tu marido, viendo lo doméstico, pues ¿cómo vas a ir a trabajar? Pero una serie de eventos que se han dado en el mundo, pues primero porque hay muchísimas mujeres que son madres solteras y que pues, no hay tal proveedor que las mantenga. Y además, pues la situación económica del país, que aunque haya proveedor, el proveedor ya no es aquel proveedor que pagaba todo y todavía se quedaba a fumar un puro después de la comida. Entonces, esto ha hecho que muchas mujeres nos tengamos que integrar. Yo me integré por mi gusto, porque me encanta estar en el trabajo que en la mucho más que en mi casa, pero muchas otras se tuvieron que integrar, pues porque había que completar el gasto familiar. ¿Y qué es lo que encontramos todas las que nos hemos ido integrando al mercado laboral? Una enorme discriminación. Claro. Por ejemplo, el pensar que hay trabajos para hombres y trabajos para mujeres. Los hombres licenciados, como decían hace muchísimos años en tribunales, ¿no? Todos ustedes licenciados y nosotras todas señoritas. ¿Por qué? Porque se equiparaba con las secretarias, con las auxiliares. Sí. Y esto ha devenido ahora en una cuestión de la diferencia salarial, aunque hayamos ya muchas abogadas y hagamos el mismo trabajo que los abogados, pues las condiciones salariales, por ejemplo, no son las mismas, las condiciones de horario, una gran cantidad de cuestiones. Entonces, pues a mí me gustaría primero que nos dieras una breve introducción, porque ha habido recientemente reformas en materia laboral. ¿Cómo las ves con esta perspectiva de género? ¿Sí le pensaron en cuanto al género o no le pensaron? Bueno, muchas gracias. Pues debo decir que
Sí, hay una reforma laboral que es del 2019. El 1 de mayo, el Día del Trabajo, se promulgó. Ajá, sí. No, gobierno es mucho de símbolos, ¿verdad? Ajá. Y lo promulgaron el Día del Trabajo, justamente. Que realmente es una reforma reglamentaria de una reforma que hizo Peña Nieto a la Constitución, al 123, hace 2 años, Ajá. y que mandataba, digamos, reglamentar esas reformas en el 123 en la Ley Federal del Trabajo. Y de paso se aprovechó para, digamos, a lo mejor pronunciarse respecto de ciertos temas, como algunos temas de género. La verdad, desde mi opinión, ya sin entrar todavía a detalle en la legislación, creo que hay oportunidades todavía para mejorarse. Se incluyó, por ejemplo, lo más importante, la cuota de género en los sindicatos. Que hubiera la posibilidad Ajá. de que hubiera la participación de mujeres como una cuestión obligatoria. Eso es algo, digamos, si el avance en la política ya había sido para los partidos, para los puestos, para los curules, las cuotas de género, pues esto se integró de alguna manera en los sindicatos. ¿Y cómo fue? Cuéntanos, porque en materia electoral ya es 50% de un género y 50% de Sí. otro género, ¿no? Ya tiene Sí, que sí, haber sí. paridad. En los sindicatos, ¿qué pasa? Bueno, en realidad solo fue una línea Ajá. de un párrafo adicionado del 371, que es el contenido de la Ley Federal del Trabajo, es el contenido de los estatutos. Sí. Como recordarán, pues los estatutos son parte, digamos, de la constitución de los sindicatos. Son la expresión natural de su autonomía sindical. Sí. Como de un país la expresión de su soberanía es una constitución, los sindicatos libremente pueden establecer lo que quieran, pero hay bases mínimas establecidas en la ley. Antes no estaba la obligación de que las mujeres, que se debe observar el tema de género para la directiva sindical. Sí. Y ahora el 371, la fracción 9 bis, que es una novedad, no existía esa fracción, dice debe considerarse textualmente el tema de género. No da, eso es lo único que dice. No da más. No obstante, es un pronunciamiento que puede ser de buenas intenciones, pero creo que es importante porque no existía. Y ahora hay un parámetro internacional que es la 108 conferencia de la OIT. Cada año se Organización reúne Internacional del Trabajo. para exactamente, quienes la no. Organización Internacional del Trabajo. Ajá. Se pronunció por primera vez sobre el acoso y la violencia en el trabajo. Ajá. Y de eso desprendió varios documentos que establecen, ya entre otras cosas, el tema sindical. Y ya hay una serie de parámetros de este tipo que todas están digamos, en nivel de pronunciamiento para que los temas de género incluyan la vida sindical. Pero no solo eso, la Ley Federal del Trabajo también estableció lo de las normas oficiales mexicanas. Después, tiempo después, hace poco también, se ha hablado de la norma oficial mexicana, la 35, que esta la escribió la Secretaría del Trabajo y es también para el tema del acoso laboral. Entonces, digamos, hay una serie de normas todavía muy escasas que van pronunciándose de forma expresa en el mundo laboral. Ahora bien, debo decir... Van muy poco a poquito, ¿eh? Pero... Vamos muy poco a poco. En realidad, lo que debo decir es que el tema salarial del que usted... Que es uno de los temas muy sentidos de la discriminación. En realidad desde el 1917, desde la Constitución se estableció la obligación de a trabajo igual, salario igual. Así es. Y en eso fue, digamos, progresista la Constitución y fue una de las cláusulas que están en todos los cuerpos constitucionales del mundo. Trabajo igual, salario igual, y fue un pronunciamiento desde hace más de 100 años. Pero las cifras actuales de la brecha salarial, por razón de género, son gigantes. Por ejemplo, yo para la plática del día de hoy simplemente consulté otra vez las cifras porque se van actualizando. Sí. Y por ejemplo, el salario promedio, que de por sí es precario para el mundo del trabajo mexicano, nacional, es de 5,029 pesos para las mujeres. En tanto, por trabajo igual... Por mensuales. Mensuales. Por trabajo igual, 5,825 para hombres. Son promedios. O sea, sí hay una diferencia. Y así hay muchas
digamos, cifras que dan organizaciones, que da el propio INEGI, el derecho escalafonario que tienen los trabajadores de estar en una empresa y por sus méritos, por el tiempo, por su capacidad, etcétera, la posibilidad de promoverse. Las estadísticas nos dicen que las promociones a los puestos de dirección son mayormente de hombres que de mujeres. Es decir, si hay una masculinización del mundo del trabajo. Ahora, esto nos lleva a una reflexión antes de entrar a detalle a las normas particulares que mencionamos. Sí. Que de por sí el mundo del trabajo siempre, una cosa es el pronunciamiento jurídico, las buenas intenciones, y otra lo que nos dicen las cifras, la realidad, siempre es un mundo de desiguales. Es un derecho, el derecho laboral, un derecho que observa a los desiguales y que tiene fórmulas para la desigualdad. Que tiene forma para equilibrar esas desigualdades, ¿no? Y las mujeres son desiguales entre los desiguales. Si los trabajadores en México son precarios, por ejemplo, hay nuevas formas de precariedad laboral, los trabajadores de Uber, con las nuevas tecnologías, de Rappi, etcétera, que se ven expuestos a una serie de cosas y están subordinados al dueño o a la empresa de la aplicación para la cual trabajan. Así es. Estas nuevas formas de precariedad se agudizan por razón de género. Es decir, que las mujeres son precarias entre los precarios, desiguales entre los desiguales y las más pobres de los pobres. Exacto, muy similar a lo que sucede con esta fórmula que conocíamos como la triple discriminación de mujer, pobre e indígena. Aquí igual, trabajador y mujer es una fórmula, digamos, de precariedad muy probable en cuanto a las cifras. Pocas, como digo, insisto, pocas mujeres ocupan puestos de dirección en sector público y en sector privado. Si no, nada más revisen en internet que están correcto. todos los datos de los titulares de las instancias gubernamentales y de las principales empresas internacionales y nacionales y vean los nombres y hay muchísimos más hombres que mujeres. Las fotos que teníamos en el sexenio pasado del gabinete, que solo había una mujer que ahora, por cierto, está siendo procesada. ¡Qué horror! Y que defendía temas de género. Y que tú dices, habiendo tantos que hicieron tanto, ¿por qué solo a la mujer la metieron a la cárcel? Esa es una pregunta. Yo no estoy a favor de ella, ni la estoy defendiendo, no sé si hizo, pero sí llama la atención, ¿no? Porque se hablaba de muchos otros. Simplemente en la estafa maestra se hablaba de como 300 o 400 personas involucradas. ¿Y por qué solo ella está en la cárcel? ¿Porque es mujer? No sé. O porque había unas rencillas personales de su expareja, etcétera. También hay otras razones, pero el asunto, para volver al tema, es que las mujeres sufrimos discriminación en el trabajo y se evidencia de varias maneras. Uno, ya dijimos, la diferencia salarial, porque aprovechan para pagarle menos a las mujeres, ¿no? Y aprovechando sobre todo la secrecía que hay en las nóminas. Correcto. Como no se debe decir que cuánto gana una y cuánto gana otro, pues entonces aprovechan para pagarles menos. Otro asunto que me parece que quizás sí está tocado en la ley son las licencias de maternidad y paternidad. Correcto. Porque es una forma de discriminación. Si yo entro como mujer, pensando como mujer, no yo, pero una mujer entra a trabajar, el patrón está pensando, si tiene, no sé, 25, 30 años, dice, no, pues es que esta mujer a lo mejor va a embarazarse y entonces me va a pedir una licencia de maternidad y entonces yo voy a tener que sustituirla con otra persona, eso me va a costar mucho más caro. Entonces, o pienso en que mejor contrato un hombre, o pienso en pagarle menos, o pienso en hacerla trabajar más mientras está, etcétera. O pienso en despedirla cuando pida la licencia de maternidad. Pero hasta donde la ciencia nos ha podido mostrar, para tener un hijo o hija se necesita un señor y una señora. Y entonces el señor que va a pedir, la fecundación in vitro, pero que son casos mínimos, entonces exacto. Un señor va y pide trabajo, el empleador, al contrario, dice, es un señor cuya esposa está embarazada y va a tener un hijo. Perfecto, hay que contratarlo porque él tiene la necesidad del dinero, de ser responsable con su familia. No es un soltero que a lo mejor no le importa dejar el trabajo tirado porque no le urge el dinero. Entonces, contratémoslo. Entonces, ahí ya viene una disparidad. ¿Por qué? Porque hasta hace pocos años
Los hombres no podían pedir licencia de paternidad, eso no existía. Hasta el 2018. 2018, a ver, cuéntanos Sí. qué pasó en Bueno, 2018. debo decir, todos estos temas legislativos, una acotación rápida antes Sí. de la respuesta. Todos estos temas, ha habido empresas mucho más progresistas que otras. Generalmente, desgraciadamente, en México son, por ejemplo, las empresas europeas. Porque vienen presionadas desde su país. Desde su país, incluso con una mentalidad laboral diferente de los climas laborales, que ya incluían fórmulas sin necesidad que la ley les obligase. Así es. Eso es muy bueno, es decir, la ley es corta en muchos temas, en estos temas de género en particular, pero sí hay la posibilidad de autorregularse, ¿Cierto? Sí. del famoso compliance, en este caso laboral, Sí. que muchas empresas multinacionales ya lo tienen. A veces es un cuento también, ¿eh? Estas empresas socialmente responsables son socialmente responsables y contaminan todo un mar. En fin, pero sí había unas que ya empezaron a implementar políticas Que sí laborales. son serias, claro. Incluso que los papás tuvieran una guardería y que fueran ellos quienes llevaran a los hijos a la guardería de la empresa, porque era un incentivo para que hubiera una guardería y que el hombre trabajador tuviera ahí a sus hijos. Es decir, sí había algunas políticas laborales de las empresas. Ahora, Sí. en lo legislativo es cierto, hasta 2018, el año pasado, se hizo una reforma al artículo 132, fracción 27, bis. Todos son Sí, bis porque ya no porque caben la- en los artículos. Así Fracción y luego bis y ter y quarter. Ajá. Bueno, y ahí se estableció los 5 días de paternidad. Parece, digamos, un avance. Es Mínimo, muy poquito, pero sí es un avance. Hay que estudiar, digamos, no solo el tema legislativo, sino lo que hay detrás. Usted lo mencionaba, maestra, pues usted lo sabrá más que nadie porque se dedica a estos temas, es de su interés profesional. La integración del mundo del trabajo, como ya lo decía, de las mujeres es más bien por un fenómeno de precariedad laboral, de que el salario es cada vez más precario y la mujer se tiene que integrar, y no por un fenómeno de igualdad social, en que las mujeres tienen las mismas oportunidades por querer trabajar. El 90%, 80% de los trabajadores son precarios, es decir, tienen un salario que no alcanza, que necesitan un doble salario, y eso incluye a las mujeres. Es decir, el mercado laboral es muy desalentado. Entonces, la inclusión de las mujeres en ese fenómeno precario, pues lo vuelve doblemente triste. Ahora, ¿en qué condiciones? La mujer embarazada, que es uno de los temas que mencionó, tiene pros y contras. Hay algunas empresas que valoran que el hecho de que tengan hijos, no embarazos, sino después, los hace apegarse mayor tiempo a la empresa, por un tema de necesidad. Pero algo adicional, la contratación, antes de la relación laboral. La contratación, el pedir una prueba de maternidad es discriminatorio, está prohibido por la propia jurisprudencia. Y lamentablemente lo siguen haciendo en algunas empresas. ¿Sí? Entonces, pero como podemos observar, hay un tema de datos personales unido al tema laboral. Sí. Y al tema en medio de discriminación. ¿Qué se puede conocer del trabajador y qué no? El trabajador, hombre o mujer, tiene derecho a decir sobre su vida privada, si son solteros o casados, lo que pasa en los currículums, si están embarazados o no. Por ejemplo, hay una jurisprudencia muy interesante que dice que durante la relación de trabajo, después de la contratación, si te despiden estando tú embarazado, el despido sin mayor prueba, solo cuando está embarazado, se reputa injustificado. No se necesita... Como que el origen del despido fue el embarazo. Aquí traigo, por ejemplo, una tesis, pero hay muchas en este sentido que hablan del despido injustificado durante el periodo de embarazo. La tesis desde el 2008 y su número de registro es el 2019-716. Sí. Pero hay muchas que hablan de estos temas. Esta, por ejemplo, dice: despido injustificado durante el periodo de embarazo de la trabajadora. La aplicación del método de perspectiva de género conlleva una valoración probatoria de especial naturaleza,
por lo que el convenio de terminación de la relación laboral por sí solo es insuficiente para justificar la ausencia de discriminación de la conclusión del nexo. Clarísimo para quienes sean abogados y abogadas, pero lo que quiere decir esto es que el simple despiden a la trabajadora y celebran un convenio donde dicen estamos de acuerdo, ella dice sí, acepto que se termine la relación laboral, ya me voy. Pero en otras circunstancias, esa es una prueba de que hubo un acuerdo de voluntad, la persona se separó por su gusto. Pero cuando la trabajadora está embarazada, no es prueba suficiente, porque ahí lo que veo es que se puede inferir que la obligaron a renunciar por estar embarazada. Y entonces se necesita la empresa probar con más elementos que no la obligó a separarse. Y para el sector público es mucho más... ahora con las prisas no pude imprimir la jurisprudencia, pero para el sector público es todavía más estricto. Hay una imputabilidad también de que la empresa del Estado o el órgano descentralizado o alguna secretaría de Estado despide a una embarazada, se reputa injustificado. Las vías laborales son diferentes por el apartado A o B, pero de todas formas hay una presunción de discriminación por motivos de embarazo. Eso es algo que se replica a nivel mundial. En Argentina hay muchos pronunciamientos al respecto, en Europa también. Es decir, como que en México llegan tiempo después, las discusiones, incluso las de género. Y las de género en el mundo del trabajo. Así es, exactamente. ¿Cómo vamos en el tiempo? ¿Bien? Vamos muy bien, lo que no sé si tenemos comentarios en el Facebook, ¿no? ¿Y alguien nos está escuchando? La única que aparece más bien es Analicia Torres. Analicia Torres nos está escuchando. Saludos, Analicia. Por lo pronto es la que tenemos identificada. Y bueno, el asunto aquí es, efectivamente hay una discriminación. Decías, no me pueden pedir prueba de embarazo, pero hay cierto periodo del embarazo en que ya no me necesitan pedir ninguna prueba, nada más me ven y ya saben que estoy embarazada, ¿no? Entonces, eso también puede el empleador decir, no, pues no pasó el examen, no aprobó la entrevista, hay tantas maneras. Pero lo que sí es rescatable de la ley está prohibida la prueba de embarazo. Si despiden a una mujer estando embarazada. Hay una presunción muy fuerte para que imputar de responsable al empleador. Exacto. Eso ya son garantías. Y hay otros temas relacionados por ejemplo, las ofertas de trabajo. Las famosas ofertas que vemos en todos lados, pegadas en la calle, en el periódico, que si ustedes abren un periódico cualquier día, dice... Se busca señorita de buena presentación. Muchas, eso es algo de mucha, de forma repetida durante años. La Corte ya se ha pronunciado sobre estos temas y ha dicho que si no se justifica la calidad del empleo por los requisitos que solicitan en una oferta de empleo, por sí mismo la oferta de empleo es discriminatoria. Me quiero imaginar si la convocatoria es para ser modelo, pues sí tiene que tener buena presencia. O para ser cargador necesitas 2 brazos, ¿cierto? Exacto. Pero no habría razón en otros. Pero si va a ser recepcionista, por ejemplo, no necesita estar guapísima, ¿no? Y además hay términos, lo que dice esta resolución de la Corte, que me viene a la mente, es que son términos subjetivos, el hecho de ser guapo o bonito, También, claro. o buena presentación o mala presentación. ¿Qué es buena presentación? Tener una corbata o no tenerla, manchada ir de rosa de mole o de azul, en fin. ¿Y para qué tipo de empleo? Ahora, hay otro tema que podemos dar un giro a esta plática, que es poco hablado incluso por las personas que se dedican a temas de género en el mundo del trabajo. El tema de transgénero. Caray, es tremendo. O el empleo de los transexuales. Otro de los temas muy importantes es las trabajadoras sexuales, si tienen esa calidad o no. Marta Lamas ha escrito una serie de textos, pero no desde el punto de vista del derecho laboral, que tiene un sentido diferente. Es decir, hay una serie de discusiones perimetrales a los temas clásicos, que por embarazo, que por ser mujer, pero el género incluye las discusiones de género, otros temas como los de los transexuales. Entonces, hay un abanico muy amplio.
Y me parece interesante entrar a este tema porque tal como dices, no es muy comentado. Nada más para quienes nos están escuchando, transgénero es aquella persona, o sea, generalmente la sociedad identifica tu sexo, que es mujer y hombre, lo identifica con tu género, que es femenino o masculino. Entonces se espera que yo, que nací con cuerpo de mujer, tenga un comportamiento femenino, y José Alfonso, que nació con cuerpo de hombre, tenga un comportamiento masculino. Entonces empata el sexo y el género. Pero pensemos que yo decido que ahora quiero cortarme el cabello, no maquillarme, usar traje, corbata, zapato bostoniano, etcétera. Entonces entraría en una circunstancia en que tengo sexo mujer, pero mi género sería claramente masculino y entonces sería llamada transgénero. Y esto no es tan notorio en las mujeres como en los hombres, porque cuando los hombres deciden usar vestido, maquillarse, peinados, etcétera, también son transgénero. Y bueno, hay algunas características físicas que hacen que sea notorio que es un hombre vestido a la usanza femenina. Los transexuales son personas que ya cambiaron el sexo. Correcto. ¿No? Pero dejémoslo en el transgénero, que es algo que se nota mucho. Yo creo que si hay, primero, no sé si la ley mencione algo, creo que nada, ¿verdad? Aunque la prohibición de discriminación en genérico. Exacto. No se debe discriminar a En el ninguna artículo persona. segundo de la Ley Federal del Trabajo, Ajá. por razón laboral, igualdad entre hombres y mujeres, Así es. usa solo el binomio. Exacto. Pero- Y el sexo, hombre, mujer. Correcto. No el género, que es femenino, Así es. masculino. Pero hay una cuestión que son todos los prejuicios sociales. Porque se espera que si soy mujer me vista femenino y si es hombre se vista masculino. Ahorita que mencionabas esto, yo me acuerdo hace algunos años, era asesora de empresas y entonces me llega una consulta y lo primero que me dice, tenemos una persona que contratamos en tal ciudad, un lugar del interior de la República, esta persona es transgénero. Y yo dije, bueno, pues va a la consulta sobre el tema, ¿no? Seguramente. Y luego ya me empiezan a hacer una consulta laboral completamente de una persona que había tomado ciertas actitudes dentro de su trabajo, etcétera, pero no tenía nada que ver con si era transgénero o no. Y yo todavía le hablo y le digo, oye, ¿por qué esto de hacerme notar que es transgénero? ¿Hay alguna razón? Porque yo no veo que tenga nada que ver con tu consulta. Claro. No, pero es que ya sabe cómo son esas personas emocionales y cómo son, ¿no? Son personas igual que otras. Sí. No, pero entonces ahí lo que yo pude notar es que hay un prejuicio que nos han imbuido a todos y por eso al inicio del programa decimos desafía tus creencias, porque nos han convencido que las personas homosexuales son muy emocionales. Sí, hay estereotipos asignados. Completamente falsos. Roles de género también, hasta para los Exacto. transgéneros. Hasta para los transgéneros. Y por supuesto se parte de la idea que tienen un problema, porque si nacieron con cuerpo de hombre, ¿por qué se quieren vestir como mujeres? O si nacieron con cuerpo de mujer, ¿por qué se quieren vestir como hombres? Pues porque yo diría, ¿por qué quieren? Pues porque esto de vestirse como femenino, masculino, es una imposición social. Claro. Pero afecta mucho la relación de trabajo. Estaba viendo un programa en el 11 que les cuesta conseguir trabajo. Sí, mucho. De hecho, la mayoría de empresas tienen, y del sector público también, por ejemplo, en el INAI donde trabajo, me dicen, porque yo no he encontrado el lineamiento, Ajá. que hay un lineamiento de el vestir. Código de vestimenta. Del código de vestimenta en el INAI y creo que es algo repetido en muchas instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, los viernes tenemos la costumbre de ir casual. Es que eso, adoro los viernes por eso. El viernes casual, Sí. sin traje, sin ¿Puedes ir de mezclilla? de mezclilla, sí, perfecto. Pero creo que hay una restricción, no puedes ir de pants o de pijama, O de etcétera. tenis. Exactamente. Bueno, en fin, es este tipo de lineamientos, reglas al interior de los centros de trabajo parecen válidos. Solo la pregunta es cómo una persona transexual o transgénero incluso puede adaptarse a esas reglas. A veces es más difícil. Por ejemplo, el usar el baño de hombres o de mujeres. Ese es otro tema. Muchas empresas, como decía, europeas, a veces ya tienen baños mixtos, pero la mayoría son baños de hombres y de mujeres. Entonces, por esas cosas tan sencillas. Segundo,
el método de contratación. Si es una empresa realmente que tiene un estándar de contratación, pregunta sexo, hombre o mujer, y la persona que se asume hombre o mujer, pues lo pone en la solicitud de empleo y la contratan en función a veces no del género, pero de las capacidades y de su trayectoria y del perfil del puesto. Durante la relación de trabajo encuentra una serie de obstáculos, porque incluso, por ejemplo, los transexuales, ya ni siquiera los transgéneros, los que sí han tenido una reasignación sexogenérica, Ajá. no es visible a primera vista en los documentos oficiales que antes era hombre o que antes era mujer. Entonces aparece con el sexo hombre y con un nombre. Pero el hecho de poderlo revelar en su ambiente de trabajo, muy probablemente por los prejuicios sería motivo de discriminación. Recordemos que la discriminación en el mundo del trabajo se repite a la discriminación que conocemos por género en otros ámbitos, horizontal y vertical entre los compañeros y entre los jefes y entre los subordinados también. Es decir, es una cuestión social. social y es un tema por todos lados. Es decir, y todos en algún sentido somos minoría por ser indígenas dentro del mundo del trabajo, por ser transgénero, por ser mujer. Es decir, Nada más sí. aquí acotar. En el mundo del trabajo sí hay menos mujeres, pero el caso de las mujeres en la sociedad es el único caso de ser una mayoría sometida. Porque la población... no es un tema de minorías, aunque les llamamos sí, así, sí. No, es más bien una población vulnerable. Somos una población vulnerable porque en población somos más mujeres que hombres y es paradójico Dicen que eso seamos pasa las también con los sometidas. indígenas. Hay una población mayoritaria. Bueno, en el país no, ya. En el país En hay el muchos país menos. no, pero hay algo muy extraño. En Por ciertas ejemplo, en regiones. Bolivia hay una mayoría de pueblos indígenas, de población indígena, que no indígena. Pero Ok. esa mayoría de población indígena en Bolivia, que ahora está de moda, Que todo el mundo ya sabe cosas de Bolivia, ¿no? Sí. esa mayoría es minoría frente a la minoría mexicana de indígenas. Es decir, el número de indígenas mexicanos es más del doble De los que hay en Bolivia. que la mayoría de indígenas de la población total de Bolivia. Por un Lo que tema pasa es que la población de nivel es poblacional. muchísimo menor. Totalmente, el pero para número. que nos demos cuenta del nivel de discriminación a pueblos indígenas que decimos son minoría, pues ¿en qué sentido? Sí, son minoría digamos, por los números, la cantidad de Correcto. personas, pero el asunto es que son los pueblos originarios. Correcto, y sumado lo que sea la triple discriminación, volviendo a nuestro tema de género, Sí. también por temas de raza hay mucha discriminación. Es horrible, pero nos han enseñado a discriminar a todas las personas. Lo único que tomas en cuenta para discriminar a la otra persona es que sea diferente. Correcto. Pero lo grave de esto para quienes nos escuchan es que las personas entre nosotras todas somos diferentes. Y todas caemos en un estándar de discriminación si lo observamos en realidad. Por No, ser sí. gordos, por ser flacos, por ser jóvenes, por ser viejos, por ser mujeres, por ser hombres, etcétera. Hay un contexto. Los jóvenes también son muy discriminados. Las jóvenes mujeres, Uf. el número de comentarios, una mujer joven que tenga un puesto de mando. ¿Cómo llegó ahí? ¿Gracias a qué Exacto. habilidades? Por ejemplo, la secretaria del trabajo. Estamos hablando del mundo del trabajo. Sí. Y la sí es política. cierto. Es muy joven. Ella misma lo ha declarado y ha tenido que decir, tengo que demostrar 2 veces lo que Cierto. un hombre de mi edad, estando en este puesto, tendría que Así demostrar. es. Luisa María Alcalde, sí, una mujer muy Egresada de joven. esta facultad. Pero Así es. independiente si es buena, si es mala, etcétera, la opinión que tengamos cada quien, hay un tema de género. Hasta en el mundo del foro laboral, en la propia dirigente de la política laboral del país, Así es. hay una discriminación hacia ella. Es decir, Que esperamos muchas cosas de ti, Luisa María. así es, pero hasta eso es simbólico. Ha habido pocas mujeres secretarias del trabajo, solo una anterior. Se me fue ahora su nombre, estuvo un periodo corto con Cedillo, con Ernesto Cedillo. No la recuerdo. Se me fue y después fue presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los trabajadores al servicio del Estado. De hecho, ha habido muy pocas mujeres secretarias de Estado. Pocas, pero a lo mejor en otros, recordemos, por ejemplo,
la ex esposa de José Goldenberg, otra vez refiriendo a como que si fueran una extensión de su marido, ¿no? Pero Exacto. esta bióloga famosa, Sí, famosísima. Carabias, Julia Carabias. Julia Carabias. Que, perdona ahorita que lo Sí, sí, dices, sí, sí. pero me acordé de una cosa que me contaron. Todo el mundo conoce a Shakira, Sí. ¿no? Una cantante muy famosa. Y el otro día me estaba alguien diciendo que fue a presentarse a un espectáculo y la presentaron como la esposa de Piqué, que es un futbolista famoso, sí, pero a ver, ella tiene su propia trayectoria, muchísimo antes de casarse con él, ella ya era famosísima, y hoy no dicen Shakira, dicen la esposa de Piqué. Es verdaderamente impresionante, como ahorita acabas de decir, la ex esposa, ya ni siquiera es esposa, la ex esposa de José Waldemar. Cuando Julia Carabias tiene un prestigio académico, fue secretaria del Medio Ambiente y lo hizo muy bien, Correcto. pero es algo que traemos y En el chip cuesta ahí. trabajo deshacerse de esto, Y, sí. y pasa mucho, por ejemplo, hemos dicho, digamos, una lluvia de ideas, pero Sí. yo he querido dar algunos ejemplos. Déjenme dar otro ejemplo. Venga, porque ya vamos hacia cerrar. Cuando ocurre en el trabajo dos parejas profesionales que trabajan en el mismo Ajá. sector público o privado. Hay políticas de empresas, por ejemplo, sé que en Bayer necesitas declarar si andas con alguien de la empresa, si eres pareja de alguien de la empresa. Primero, para que no haya un conflicto de interés, parece racional, pero muchas de las veces eso también es motivo de discriminación. Es decir, si se conoció en la empresa y la otra puede, sus posibilidades de ascenso pueden disminuir en función de que su esposo es un directivo en la empresa o en el sector Y público. no se vaya a malinterpretar. Entonces va a tener, hay una serie de porcentajes que esas personas terminan saliendo de la empresa. Sí, Sí. así es, Y no el hombre, sino la mujer. generalmente. Es decir, si hay una serie de fenómenos que ya para concluir, esta conferencia internacional que se dio este año, que fue, además hay que decirlo, el 100 aniversario de la OIT, se declaró justamente el tema de la discriminación y estudió todos los fenómenos. Trató de abarcar a todos los trabajadores, todos los fenómenos de discriminación por género, por acoso, etcétera, que no estaban contemplados antes por la OIT, porque la OIT hablaba en otros convenios como era, por aquí lo apunté, el 111, solamente sobre temas de discriminación, pero no hablaba de temas de género. Trató de hacer digamos, una declaración formal y muy detallada de estos fenómenos. No existía. En nuestra legislación hay pequeños rasgos. Ahora la norma oficial obliga a que las empresas tengan protocolos contra el acoso y tengan una serie de características contra el acoso laboral. Esa norma oficial mexicana 35 que es obligatoria. Sí. Y va a ser revisada tanto por la Inspección del Trabajo como a partir de los programas de cumplimiento interno, el famoso compliance que les decía. Ajá. Eso apenas se empieza a incrementar. Yo creo que es muy importante también transitar a eso. Pero también, por otro lado, el tema sindical. Es decir, que las mujeres tengan no solo una participación en el mundo del trabajo, sino en la dirección de su organización sindical. No solo la discriminación frente al empleador, sino frente a sus compañeros. Los propios compañeros, Poder claro. romper esos famosos techos de cristal. Que son tremendos. El techo de cristal tú no ves que hay un techo porque es de cristal, está transparente, pero no puedes crecer más allá. Ese es uno de los grandes problemas de las mujeres en el trabajo. Y hay otro igual de grave que se llama piso pegajoso. Piso pegajoso. Que significa que tú misma, como mujer, estás convencida de que primero tienes que ser madre y esposa antes que cualquier otra cosa, y entonces tú misma te limitas de no pedir el ascenso porque tienes que tener tiempo en la tarde con tus hijos, tú misma te limitas de no aceptar el otro trabajo porque es fuera de la ciudad y no podrías estar con tu marido, tú misma te limitas porque crees que tu labor principal en la vida es ser madre y esposa. Eso me parece que es una de las situaciones graves. Y hablando de estos temas que estabas manejando, de la situación de los sindicatos, pues hay un grave problema porque las mujeres no participaban en los sindicatos. Bueno, las dejaban participar para servir el café y llevar a hacer los sándwiches, pero no para tomar decisiones, que creo que es una cuestión que hay que ir rompiendo porque pues
la manera de negociar los contratos colectivos, las condiciones de trabajo, pues lo hacen los sindicatos frente a las empresas y tendría que haber una perspectiva femenina. ¿Por qué digo esto? Porque otro gran problema que tenemos es la discriminación de las mujeres, tanto en los puestos directivos como en los puestos sindicales, es decir, los puestos de decisión, es que no hay esta mirada de decir, oigan, no, el trabajo no puede ser, como decía una persona que conozco, de sol a foco. Es decir, empiezas a trabajar cuando sale el sol y terminas de trabajar cuando se apaga el foco. ¿No? Que esto lo puede hacer un hombre que tiene una esposa que está cuidando a su casa y su familia y todo, está ocupando de todo, y él puede estar desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche en la oficina. Y llegar a su casa pues a dormirse porque ya está muy cansado. Muchísimas mujeres no podrían hacer esto, las solteras quizás sí, pero muchas más no, porque dicen, bueno, ya que hora veo a mis hijos, a qué hora veo a mi marido. Y también las personas ubicadas, más o menos coherentes, tampoco lo quieren hacer, sean hombres o sean mujeres, porque dicen a qué hora tengo vida personal. Entonces, precisamente para lograr esta cuestión de la vida personal ayuda mucho esta mirada de decir, sí, trabajar es muy bueno, hay que dedicarle el tiempo, pero un tiempo fijo, y luego vamos a ver la cuestión de tener vida personal. ¿Tenemos comentarios? Tenemos dos comentarios, uno de Marcela Pérez, que solamente dice muy interesante. Marcela Pérez, gracias por decirnos que está interesante. Saludos, sí. Y el otro es de alguien que se hace llamar Mil Rock. Mil Rock, sí. Y lo que comenta es, Rosalinda Vélez Juárez fue secretaria en sexenio de Correcto. Calderón. Es la primera mujer titularse, es la primera mujer titular de esa secretaría. Fue con Calderón, sí es cierto. Gracias, Mil Rock, por decirnos que Rosalinda Vélez Juárez fue la primera. No, pero ¿fue con Calderón o fue con Cedillo? Hay que verificar el dato porque con Calderón fue... A ver, tú puedes buscar ahí, Rosalinda Vélez Juárez. Javier Lozano. Y con Fox fue Abascal. A lo mejor un periodo de Calderón, pero me pues, parece que fue de Cedillo. Esa impresión tengo, a lo mejor sí. me equivoco. Pues agradecemos de todas maneras el comentario de Mil Rock que nos da el nombre Rosalinda Vélez Juárez. Yo no la tenía en el radar. La primera mujer secretaria del Trabajo. Así y ahora es. Luisa María Alcalde. Sí, aquí dice que es secretaria de Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Felipe Calderón. De De Felipe. 2011 a 2012. Fue un año. Un año, 2011 a 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón. Así es. Y bueno, adelante. No, de acuerdo. Hay dos cosas muy interesantes de lo mencionado. Sí. Una es que hay un convenio de la OIT. Parece que traigo un repertorio de convenios. Pero está muy bien, porque... Pero que digamos, concreta todo este andamiaje de fuente internacional muy importante, que es el 156. Convenio 156 de la Organización OIT, Internacional que del es sobre las Trabajo. responsabilidades familiares y laborales. La conciliación entre ambas responsabilidades. Eso era muy importante y el convenio ya es del 81. Desde 1981. Y México es parte y pocos hablan de este convenio, pero este convenio sí establece un lineamiento interesante respecto de la posibilidad de tú conciliar tu vida personal con tu vida laboral. Debe ser. Debe ser. Que es obligado. Actualmente ahora le llamamos ciudadanía laboral. Es decir, Sí. tú no eres una persona fuera del trabajo y dentro del trabajo eres la misma persona. Tienes las mismas necesidades, tienes a tu padre enfermo afuera y no porque entres al trabajo tu padre va a dejar de estar enfermo. Claro. Por eso, por ejemplo, temas de datos personales, si es idóneo, proporcional que no te dejen usar un teléfono o que te bloqueen una señal de internet en el trabajo. ¿Qué tan importante es que tú tengas conexión a internet para que tú tengas contacto con el mundo privado respecto a tus actividades más allá del trabajo? ¿O qué tan importante que las interesante. empresas incluyan guarderías o que hagan el famoso home office o que una serie de cosas como lo que decían incluso de los periodos de femeninos, ¿La menstruación? la menstruación que a algunas mujeres es muy fuerte por el tema de los cólicos, que se les diera un día por estos temas, 2, y que no acudieran al trabajo. Hicieran trabajo en casa. Que hicieran trabajo en casa. Es decir, hay una serie de políticas que se pueden ir haciendo. No es fácil, pero digamos, a través de la autorregulación es posible. Por otro lado, Sí. no es un secreto, en este otro ángulo que usted mencionaba de la vida sindical, Ajá. que las mujeres
la presencia pública de las mujeres en la vida política tiene una característica diferente, quizás por los roles de género que hemos asignado a la propia sociedad, pero tiene un sello diferente, la forma en que se concilia, en que actúa una mujer que un hombre, la presencia de una mujer en una mesa de trabajo, simplemente hasta por el chip de género que tenemos puesto, de todo masculinizado, cuando una líder sindical se sienta, tiene un toque diferente en las negociaciones, y debo decir, eso debería ser incentivado. Hay muchos estudios en otros temas, en los partidos políticos, en la participación de las presidencias de las repúblicas de las mujeres o de los gabinetes, pero en el tema sindical, que es un derecho jurídico político, es un derecho que tiene una bandera política, la defensa de los derechos de los trabajadores tiene una bandera social y política, debe pensarse que los sindicatos tienen la tasa de sindicalización en el mundo va a la baja. Cada vez hay menos afiliados. El nivel de prestigio de los sindicatos frente a la sociedad es desgraciadamente muy débil. Los sindicatos gozan de mala reputación, desgraciadamente. La mayoría han trabajado para obtenerla. Y no es culpa de los sindicatos necesariamente, es culpa de la cooptación de las dirigencias sindicales por parte de los empleadores que simulan que tienen sus trabajadores una dirigencia que los representa. También, y entonces conocemos casos de corrupción muy grandes como el de una mujer, por ejemplo, el Bester Gordillo. Sí. El de un hombre, por ejemplo, Romero Chávez. Tenemos casos emblemáticos que abonan al desprestigio del mundo sindical. Pero no entendemos que sin una vida sindical no se pueden defender los derechos del trabajo de manera eficiente. Sin una fuerza que pueda obligar al empleador que si no respeta los derechos del trabajador, hay un paro de la producción y entonces eso lo obliga a respetar ciertos derechos, estaríamos todavía más precarizados. Por ejemplo, los de Uber y los de Rappi, su tendencia es que si no se sindicalizan, si no se organizan y no reputan que esa relación es una relación laboral y no autónoma, como está pasando en el mundo, ya hay muchas sentencias que están determinando que son trabajadores subordinados, gracias a la organización de esos trabajadores. En el mundo sindical, quizás la presencia de la mujer en las dirigencias podría revitalizar el prestigio del que ahora no gozan los sindicatos y que es muy necesario para la defensa de los trabajadores, siempre con autonomía, siempre que no estén pegados a la simulación, etcétera, que representen a la base, pero las mujeres pueden servir para recuperar el prestigio. Podría entrar un viento fresco, efectivamente, porque aquí nada más quisiera aclarar, no es una cuestión biológica, no porque tenga cuerpo de mujer, tengo características diferentes a José Alfonso que tiene cuerpo de hombre, pero sí tenemos distinta educación. Desde niña a mí me enseñaron cosas muy diferentes de las que le enseñaron a mi hermano varón. Por los roles de género. Por los roles de género. Y entonces, sí las mujeres podemos dar una perspectiva muy diferente cuando llegamos a una organización. El gran problema y que tenemos, y esto me lo recuerda el caso de la maestra Bester Gordillo, es que muchas mujeres que se incorporaron al mundo laboral hace muchísimos años, cuando había una, dos o ninguna, ¿qué hicieron? Copiaron el estilo varonil porque no tenían otra referencia. Masculinizaron su forma de actuar. Merkel, en fin. Exacto. ¿Por qué? Pues porque es lo que tú llegas haz de cuenta que de pronto tú llegas a, no sé, a China y dices, pues, ¿cómo se comportan aquí? Y empiezas a ver cómo se comportan y te tratas de comportar como ellos para encajar en la sociedad. Pero quizás si te toca en un grupo que es, no sé, maleducado para los estándares chinos, pues tú vas a aprender a ser maleducado sin saberlo. Creo que eso es lo que pasó en muchísimos casos de mujeres y esto ha llevado a que efectivamente el comportamiento, y aquí viene otra cuestión de género, Jongitud Barrios, que es el antecesor de El Bester, no fue tan criticado, que tenía los métodos horribles también, como El Bester. ¿Por qué? Porque él, por ser hombre, se considera, bueno, pues es que así es un liderazgo fuerte. Ella, pues es mala persona porque como una mujer que debe ser tierna, buena, etcétera, claro, se comporta de esa manera. Entonces, creo que sí, estoy completamente de acuerdo contigo que sí, dos cosas. El viento fresco porque traemos otra educación, otra capacitación para la vida, pero también porque quién sabe qué necesitamos las mujeres.
Pues las mujeres. Y porque traen otra agenda también. Traemos otra agenda porque sí sabemos que tenemos que regresar a la casa a ver lo de la comida, a ver el cuidado de niñas y niños, a ver la cuestión doméstica. Y entonces es algo que un hombre, aunque tenga excelentes intenciones, pues no está en su agenda porque dice, no, que hay que ver cosas de la comida. No, eso lo ve mi esposa, eso no es de un trabajador. Yo como trabajador veo estos temas. Entonces creo que sí es una excelente propuesta con la que cerramos porque ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, licenciado José Alfonso Aparicio, por haber estado en el programa. Al contrario, muchas gracias a usted. Creo que fue muy ilustrativo. Tenemos todavía un comentario rápidamente. Comentarios últimos de Marcela Pérez, los tres. Marcela Pérez nos dice, Yo creo que la vida personal es importante para todo el mundo, yo creo que la vida personal es importante para todo el mundo. pero las empresas te exigen trabajar de sol a foco. Las empresas sí exigen trabajar de sol a foco, efectivamente. Último dice, en estos tiempos se explota a todos y todas, trabajadores y trabajadoras. No hay conciliación, eso solo está en el papel y las mujeres llevamos la peor parte. Es cierto lo que dice Marcela Pérez, saludos, muchas gracias por el comentario. Las empresas explotan a todas y a todos, sí, no hay conciliación, pero sí las mujeres llevamos la peor parte, porque estamos explotadas en el trabajo, igual que el resto de los hombres, pero llegamos a la casa a seguir siendo explotadas y muchas veces en la casa ya el hombre ya no, ya es el que dice, pues sírveme de cenar, yo vengo muy cansado, etc. Y estas conclusiones solo refuerzan la necesidad de que la dirigencia sindical pueda ser de mujeres. Es De decir, acuerdo. esa agenda podría cambiar incluso, lo que ya decíamos. Cierto. Y pues muchísimas gracias, José Alfonso Aparicio, muy amable. Al contrario, gracias a usted, maestro. Reconozco también el espléndido trabajo del maestro César Alanis Merchán, que estuvo en los controles de Radio Yus Canal Multimedia, que ahorita lo va a enfocar la cámara, ahora que sí ya podemos hacer que salude aquí al público. Eso, muy bien. Así también agradecemos a nuestra productora, la licenciada Ana Luisa Vega Pérez, y a José Carlos Castillo Alonso, también enfócate y saluda a la cámara. Dice que otro día, que hoy vino modo... de viernes casual. En el INAI. Hizo su muerte es casual. Bueno, pues agradecida también con José Carlos Castillo Alonso, que nos apoyó en las redes sociales, en la cámara, en todos los aspectos técnicos del programa. Mi nombre es Alma Alonso Nájera y les recuerdo que este programa se transmite en vivo los martes a las 6 de la tarde en Radio Yus Canal Multimedia, en www.derecho.unam.mx y en video en el Facebook del Género en la Cultura. Les invito a escuchar otros programas del Género en la Cultura en nuestra página del Facebook, en YouTube. Y también para el próximo martes 26 de noviembre es el último programa de la temporada, el último programa de este semestre. Vamos a platicar con Natalia Lavalle sobre la salud financiera para las mujeres. Hasta la próxima. Besos solidarios y cariñosos a trabajadoras y trabajadores.